Buenos días, mi nombre es Dicelix Nieto, estudiante de la Universidad de América. Hoy les mostraré un poco de la historia de La Habana, Cuba. Esta ciudad es la capital actual de Cuba, país ubicado en las islas del Mar Caribe. Fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar y por mandato de Cristóbal Colón. Luego de llegar en el año 1492 a la actual Cuba. En el lugar de la fundación en el que se celebró la primera misa y cabildo, se construyó un templete llamado Villa de San Cristóbal. La ciudad fue atacada en varias ocasiones por piratas que querían invadir la isla. Hasta 1561 el gobierno español decide construir fortificaciones para resguardarse de los ataques. Posteriormente, La Habana fue nombrada como capital por su importancia. La corona española gobernó por muchos años en La Habana. La volvió el lugar de concentración para sus embarcaciones. En 1762, los ingleses invadieron la isla, pero solo duraron en su mando 11 meses, tras no poder establecer su villa y por el hostigamiento de los isleños. Los españoles volvieron a tomar su poder hasta la independencia de la isla en 1902. Tras esto, los estadounidenses gobernaron la isla por medio de los presidentes de confianza. Pero la revolución llegó con Fidel Castro y en 1959 dieron golpe de estado. Desde entonces el país es comunista. Algunos de los principales personajes adicionales a Cristóbal Colón y Diego Velázquez fue el rey segundo de España entre los años 1556 y 1580 y quien dio las primeras órdenes para la consolidación de la ciudad. Otro personaje fue el militar y gobernador de Cuba entre 1747 y 1760, el señor Francisco Antonio Cajigal. Y por último, un líder independentista cubano y quien inició la Guerra de los 10 años, Carlos Manuel de Céspedes. Pero antes de ser invadida La Habana y Cuba, eran un territorio indígena que pasó por las culturas guanajatabeyes, sinaboy y finalmente los tainos. De estas culturas no se tiene mucha información, pero se sabe que una era obligada a migrar por la presencia de una nueva tribu. Su procedencia era de Sudamérica y se establecían de isla en isla. Para la llegada de los españoles, los tainos habitaban la región y los recibieron pensando que era una nueva tribu americana. Los tainos eran una tribu dedicada a la agricultura y pesca. Se establecían en los claros de las selvas y hacían recorridos de caminos que los conducía a los ríos y sus cultivos. Los tainos tenían 4 clases sociales: los naboríes, nitainos, los boiques y el cacique. Estos dos últimos eran quienes tenían el poder y comunicaban a los dioses con los aldeanos. Ellos tenían una religión politeísta, y entre sus mayores relatos se cuenta la historia del dios Sol y Luna, quienes salieron de una cueva y a quien les rendían cultos y ritos para que mejoraran sus condiciones para los cultivos. Además, creían en las almas de los muertos. Los tainos dejaron algunos vestigios de su arquitectura. Ellos tenían 2 tipos de construcciones: los yucaqueyes y el bohío. Eran construidas con madera y follaje proporcionado por la selva. El yucaqueye era la aldea y un tipo de poblado. Tenían viviendas, plazas ceremoniales, sembradíos y caminos, torres de vigilancia y puentes. Pero solo los poblados con mayor actividad social podían tener la plaza ceremonial o batey. La segunda construcción era el bohío, el cual consistía en viviendas sencillas con postes y vigas para que soportaran los grandes vientos. El tamaño variaba y podía ser de orden rectangular o redondos. El bohío más grande pertenecía al cacique y se llamaba caney. Para la fundación, los tainos recibieron a los españoles pensando que eran de una tribu americana. Pero tras los abusos se desataron peleas y los españoles, por sus armas avanzadas, ganaron con gran ventaja.
ocupando el espacio de la aldea ubicada en la bahía de La Habana, como se ve en la primera imagen. Hasta el año 1691, La Habana contaba con una traza reticular típica de España. En esta segunda imagen podemos ver algunos templos de la época como la iglesia parroquial mayor, la cual ya no existe por una explosión en 1741. Durante 1853, la ciudad se expandía, pero alejada de las fortificaciones militares de los españoles, ubicados cerca de la costa. En el año 1900, la ciudad se expande aún más y sigue cumpliendo su traza reticular, contando con amplias vías y construcciones coloniales. En el año 1951, la ciudad crecía de forma rápida y sus construcciones nuevas eran modernas. Durante estos años, Estados Unidos lideraba Cuba y se estableció una dictadura. En el año 2010, la ciudad contaba con 2 millones de habitantes y la morfología empezó a ser un poco desordenada, un poco por el rápido crecimiento en el siglo XX. Algunas construcciones que destacan son el Castillo de la Real Fuerza, construido entre 1558 y 1577, el Palacio de las Ursulinas, construido en 1930, el Capitolio de La Habana, construido en 1929, el Convento de Santa Clara, construido entre 1638 y 1644, la Escuela Nacional de Artes de Cubanacán, construido en 1961, y el Templete, construido en la Fundación de La Habana. Estas construcciones obedecen a la arquitectura militar, barroca y colonial y hasta el día de hoy permanecen en pie.